Compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Agradezco la invitación de la coordinadora. Un honor estar acá y ser parte de estas instancias autoformativas, de estas instancias de contracultura y de aprendizaje mutuo, ¿no? Que es un poco lo que nos guía y me guía a mí en particular también, a través de mis investigaciones. Es ir visibilizando la historia no contada, negada, permanentemente estigmatizada de los sectores subalternos de esta sociedad. En el marco de ello, las investigaciones que nombraba el compañero, en el marco de ello, ya más de 20 años, investigando y develando esta otra cultura y esta otra historia, que no es la historia de los de arriba, no es la historia contada desde arriba, es la historia de los sectores subalternos, es la historia de nosotros mismos, es la historia local, es la historia que, insisto, no nos ha contado nadie y que lamentablemente hasta el día de hoy se nos sigue enseñando en los colegios, en las universidades, la misma historia contada e hilvanada y financiada desde el poder. Escasamente tenemos instancias nosotros, los pobladores, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes, de ir construyendo nuestras propias instancias asociativas, culturales, educativas, como queramos llamarlas. De modo que es un honor estar acá, insisto, y bueno, estamos acá en honor, en mérito a un librito que yo saqué hace muchos años que aborda el tema de las experiencias educativas y prácticas culturales anarquistas en Chile. Es un libro que surgió en primera instancia en el marco de los movimientos por la educación que hubieron en el año 2010, 2011, 2012, ¿no? En el marco de ello, en ese entonces yo vivía en Recoleta y permanentemente teníamos asambleas, etcétera, etcétera, y uno de los temas insistentes era el tema de la educación. El tema de la educación. Pero ¿qué educación queremos? ¿Queremos permanentemente la educación subvencionada por el Estado, controlada por el Estado? ¿O queremos ser nosotros nuestros propios protagonistas de nuestra propia educación? ¿Dejaremos permanentemente la educación de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra comunidad en manos del enemigo? Entonces surgían ese tipo de reflexiones en ese marco de instancias movimentales de esa época, ¿no? Y claro, la gran pregunta de ese entonces es: ¿existirá en Chile algún proyecto educativo autónomo que no haya recibido un peso del Estado, que dependa plenamente de los trabajadores, de los jóvenes, de los profesores, de los reales implicados en la educación? ¿Existirá alguna experiencia educativa similar en este país? Y claro, en principio la respuesta no era del todo optimista. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados permanentemente a recibir del Estado la educación, la subvención, y a su vez los actores estaban acostumbrados al peticionismo hacia el Estado, hacia las grandes marchas por la Alameda, etcétera, etcétera, para demandar al Estado que nos mejore nuestra educación, como si el enemigo tuviera la mejor disposición del mundo para mejorar nuestras propias vidas. Así hemos sido, así se nos ha enseñado cómo funciona este aparato, ¿no? A través del peticionismo, a través de la subvención, a través de siempre estar dependiendo de los otros y nunca tener un poder de decisión. Porque nunca hemos tenido un poder de decisión nosotros, los personajes subalternos y los verdaderos protagonistas de este cuento.
Los profesores no han tenido un poder de decisión, los alumnos no han tenido un poder de decisión, las mujeres, los pobladores tampoco han tenido un poder de decisión en materia de educación. Todo hemos esperado que nos llegue desde arriba y de ahí hemos generado nuestras propias instancias, nos hemos conformado con seguir los parámetros de una educación impuesta, siempre impuesta, centralista, y que de algún modo no da cuenta de nuestros propios intereses, no nos cuenta nuestra historia, no sabemos de nuestra historia local, no conocemos nuestros recursos naturales. ¿Por qué? Porque siempre nuestra historia ha sido abordada por expertos de la educación, supuestos expertos que de algún modo no han tenido mayor incidencia o mayor interés en mejorar nuestras propias vidas. Entonces, la gran pregunta era esa, ¿no? ¿Habrá existido algún proyecto educativo en Chile? Y la respuesta era sí. Existió un proyecto autónomo, educativo, autogestionado, financiado y en el cual eran protagonistas y artífices los verdaderos implicados en la educación, los verdaderos interesados, que eran profesores, alumnos jóvenes. ¿Y cómo? Bueno, es precisamente lo que aborda este libro, más o menos, experiencia educativa y prácticas culturales anarquistas en un periodo trascendental de nuestra historia, como es el periodo 1890 hasta los años de la dictadura ibañista, en donde el movimiento social en Chile podía darse el lujo de tener buenas fuentes organizativas, de tener grandes sindicatos, de controlar sus entradas económicas. ¿Por qué? Porque los sindicatos controlaban sus flujos económicos, ellos controlaban sus finanzas, no era el Estado quien controlaba sus finanzas. Después del año 31, después de la dictadura ibañista, los sindicatos fueron perdiendo su capacidad autónoma económica y claro, sus finanzas fueron controladas por el Estado. De lo contrario, los sindicatos pasaban a la ilegalidad. Entonces, claro, mientras ellos controlaban sus finanzas, controlaban su estado económico, podían construir escuelas, podían construir teatro, podían comprar imprentas, podían financiar periódicos. Entonces estamos hablando de un periodo fundamental en la historia de Chile, del cual se fue germinando una cultura obrera autónoma, autogestionada, y en el cual eran protagonistas los propios trabajadores, en conjunción con los estudiantes organizados en la Federación de Estudiantes de Chile y algunas organizaciones de mujeres, como la Unión Femenina y otras instancias organizativas femeninas también. Entonces estamos hablando de un proyecto que, claro, prendió a raíz de una coyuntura en particular. Esa coyuntura se dio en el año 1920, cuando el gobierno quiso instaurar en esa época el Estado docente, la educación primaria obligatoria, ¿no? Ahí comenzó un largo debate, digamos, en materia de educación en esa época. Y claro, en ese entonces, estos protagonistas, organizados en grandes sindicatos, organizados en organizaciones femeninas, organizados en la Federación de Estudiantes, organizados en sociedades mutuales, etcétera, etcétera, tenían un largo historial en materia de educación, porque ellos desde mucho antes de 1920 ya se habían forjado su propia educación, su propio proyecto educativo. Entonces había una historicidad, por llamarlo de algún modo. Entonces, frente al Estado docente, que una vez más proponía la educación controlada desde arriba e impuesta desde arriba,
Ese era el proyecto de Estado docente a través de la educación primaria obligatoria. Los obreros, en mancomunión, plantearon su propio proyecto educativo. Un proyecto educativo autónomo, insisto, financiado peso a peso por ellos mismos, el cual se componía de una serie de prácticas autoformativas, una serie de instancias asociativas y también una serie de escuelas racionalistas que le llamaban en esa época, siguiendo el modelo de Francisco Ferrer en España. Entonces estamos hablando de un proyecto educativo que sí presentaba las características que nosotros buscábamos en esa época, 2011, 2012. Existió en Chile, existieron esas instancias autónomas, ¿no? Entonces, vamos a ir como para... Tengo unas imágenes. Ahí. Ya, perfecto. Bueno, lo que planteaba, que esto se planteó en el marco del debate que había respecto de la ley de educación primaria obligatoria, ¿no? Ahora, la ley de educación primaria obligatoria, una vez más, fue rechazada y criticada ampliamente por amplios sectores obreros, ¿no?, de la época. Especialmente se le criticaba el tema del centralismo. Una vez más era la educación impuesta desde arriba, desde un marco central, digamos, e impuesta por expertos o por supuestos expertos de la educación, que en realidad no reflejaba los intereses de la comunidad. Era un Estado docente que se imponía sobre la comunidad y sobre los intereses e historicidad de la comunidad. Por tanto, no podía ser aceptado de buena a primera, ¿no? Se trataba una vez más de una imposición. Por lo demás, tampoco en el tema de los contenidos se podía aceptar. ¿Por qué? Porque eran los mismos contenidos que de algún modo legitimaban la cultura y el proyecto oficial. Eran los mismos contenidos que de algún modo se les había enseñado a los alumnos desde hacía muchos años, y que era la historia de los padres de la patria, era la historia de los grandes personajes, era la historia de las guerras, era la historia de los grandes políticos. No era, una vez más, la historia de los verdaderos implicados, de los verdaderos interesados en esa época en recibir una educación distinta. Por tanto, por una serie de elementos de esta naturaleza, el proyecto de educación primaria obligatoria en ese entonces, en el marco de esta coyuntura de debates, fue rechazada. Y claro, los obreros y las obreras de esa época aprovecharon esa coyuntura para plantear su propio proyecto educativo. Su propio proyecto educativo, que era un proyecto educativo de pedagogía racionalista, libertaria, federalista, por primera vez vinculaba a la comunidad y al poder local en las decisiones de qué educación queremos, por primera vez. Y era una educación que, en cuanto a contenido, claro, partía desde abajo y partía de las necesidades e historia de los propios individuos, de la propia comunidad, no una educación impuesta desde arriba, insisto. Entonces, claro, lo que planteaba, bueno, y para ese entonces recordemos que había historicidad en el sentido de que, bueno, las ideas federalistas,
las ideas anarquistas, las ideas de una pedagogía racionalista y alternativa, estaban llegando desde hacía mucho tiempo. Desde fines del siglo XIX, ya, desde mediados del siglo XIX, ya las sociedades mutualistas comenzaron a experimentar ciertas alternativas, ciertas instancias educativas y autoeducativas. Eso se reflejaba en cuestiones, por ejemplo, como las escuelas nocturnas o las escuelas integrales, que de algún modo vinculaban y aunaban el trabajo intelectual con el trabajo manual, ¿no? Esa típica división del trabajo, ¿no? Entonces, en instancias de ese calibre, ya este proyecto educativo se fue hilvanando poco a poco. Y claro, recibió influencias de distintos pensadores, entre ellos Bakunin, Stirner, Proudhon, León Tolstoy. Recordemos que a principios del siglo XX en Chile ya existían algunas colonias tolstoyanas, las cuales igual tuvieron experiencia educativa en cuanto a formación, en cuanto a creación de diversas instancias de autoformación, ¿no? Entonces, hay varias experiencias previas que, claro, hacen o confluyen todas las ideas de Ferrer, ya eran, digamos, ampliamente conocidas en Chile desde fines del XIX, principios del XX. Si uno revisa por ahí las bibliotecas de las sociedades mancomunales, por ejemplo, y en La Serena también existió una mancomunal. Si uno revisa las bibliotecas que tenían esas sociedades, uno se puede encontrar con los boletines de la Escuela Moderna, por ejemplo, 1901, en los cuales aparecían estas ideas de forjarse una nueva pedagogía, forjarse unas nuevas instancias educativas, ¿no? Y como decía, claro, poco a poco este macro proyecto educativo conformado por distintas aristas, por distintas influencias. Ferrer fue una de las influencias más poderosas, sin duda, pero también estaba la de León Tolstoy, la de Paul Rubin, etc. Pero todas estas ideas de algún modo fueron confluyendo en este proyecto educativo, en esta historicidad en materia de educación, que de algún modo los obreros en 1920 se atrevieron a plantear como este es nuestro proyecto. Así queremos nuestra educación y así queremos que sea, y no queremos depender del Estado para ello. Fue así como visibilizaron de algún modo todas las instancias educativas que tenían en ese entonces: ateneos obreros, bibliotecas populares, bibliotecas obreras. Recordemos que cada sindicato en esa época tenía su biblioteca obrera, cada sindicato organizaba distintas veladas, distintas instancias autoformativas. El poder de la lectura, la autoformación, las conferencias obreras. Hasta fines del 19 en Chile no existía ningún circuito alternativo de cultura. Eso se fue forjando a partir de entonces, planteando nuevos temas, forjando nuevas instancias que dieron pie a nuevos debates. Antes, por ejemplo, no se debatía sobre feminismo, por ejemplo. Tampoco se debatía sobre educación racionalista. Estaba todo controlado por la Iglesia de algún modo y por el patriotismo. Después de comienzo del siglo XX, este panorama fue poco a poco cambiando. Se fueron generando verdaderas redes alternativas de cultura. Se fueron generando escuelas que recibían el nombre de escuelas nocturnas, que posteriormente también recibieron el nombre de escuelas racionalistas o escuelas federales.
federales. Entonces existía toda una estereosidad, insisto. Bueno, a esto me refería también, ¿no? Educación y tiempo libre. Estas redes, digamos, culturales ya activas desde el comienzo del siglo XX, permitían a través de una serie de prácticas educativas que se fuera germinando esta autoformación obrera, ¿no? Una de ellas fue el teatro como instancia no solamente de esparcimiento y de diversión, sino que como una instancia educativa y de autoformación. Acá tenemos algunas fotografías que, bueno, son del teatro obrero, y ese es el cuadro de León Tolstoy, que es uno de los más conocidos de la época, en Valparaíso, comienzo del siglo XX. Es un cuadro que se forjó en el sindicato de panificadores. Y bueno, esto es sumamente importante entenderlo, porque quienes fueron los artífices de este proyecto educativo en general fueron los supuestos agitadores, que no eran solamente agitadores como le ponía la prensa burguesa, también pasaban a ser educadores populares. Son ellos los artífices de la mayoría de las instancias, digamos, asociativas y de autoformación de la época. Ya sea escuelas, ya sea ateneos, ya sea bibliotecas, ya sea cuadros dramáticos o filodramáticos en los cuales los obreros podían cultivar el arte teatral, ¿no? Entonces, instancias de este tipo vamos a entender que emanan principalmente de personajes como Chamorro, el agitador de Valparaíso, Daniel Antuñano, que es forjador de una escuela racionalista en Viña del Mar en el año 1913, 1914, por ahí. Y así, instancias como ellos, ¿no? Hay distintos personajes, y no solamente hombres, como se podrán dar cuenta. También tuvieron importante cabida mujeres y como protagonistas de estas instancias autoeducativas, ¿no? Entre ellas, Carmen Serrano, Tránsito Mora Ruminot, Delfina González, Micaela Troncoso, Isabel Morales, artífice de una escuela racionalista en 1919, etcétera, etcétera. Pero bien, en el marco de estos debates del año 1920, los obreros pusieron sobre la mesa este proyecto educativo, ¿no? Este proyecto educativo conformado por distintas escuelas racionalistas en esa época, y de algún modo las coordinaron. Esas escuelas que tenían fundadas de Arica a Punta Arenas, que podían llamarse en algunas instancias escuelas nocturnas, escuelas racionalistas, recibían distintos apelativos, ¿no? De algún modo participaban de este macro proyecto autoeducativo. Y ese fue el gran proyecto que de algún modo los obreros y las obreras de esa época plantearon como su proyecto educativo. Y de ahí tenemos instancias interesantes, por ejemplo, la escuela racionalista fundada por el Sindicato Único de Campesinos en Peñaflor, en las cercanías de Santiago, que era una escuela federalista formada por miembros de la Federación Obrera de Chile. Hay que recordar que en esta época la Federación Obrera de Chile todavía no estaba bolchevizada, actuaba con autonomía, sus bases actuaban con autonomía. Después del año 26, la Federación Obrera pasa a manos bajo control de los bolcheviques.
del Partido Comunista, digamos, bolchevizado, ¿no? Entonces en esta época actúa con bastante autonomía y claro, en esta época es forjadora de una serie de escuelas racionalistas o federales racionalistas en la época. Otra escuela, digamos, interesante, forjada en esa época y que involucró a toda la comunidad, insisto, porque estas escuelas involucraban a la comunidad, iban con la comunidad y las autoforjaba la misma comunidad. Ese era el principal plus de este tipo de escuelas, ¿no? Que estaban con la comunidad. La comunidad participaba en ellas y se sentía integradas en ellas. Los contenidos eran los contenidos de la comunidad, lo que quería la comunidad. ¿Por qué? Porque ello se decidía en mancomunión, en asamblea libre y abierta. Hasta el día de hoy yo no he logrado ver un proyecto educativo de esa naturaleza acá en Chile. ¿Por qué? Porque después ninguna otra central sindical, ya sea la CUT, la CTC, etcétera, etcétera, ha hecho ese trabajo que hizo la Federación Obrera de Chile o la IWW, anarquista. No hay instancias similares de autonomía en educación en Chile. No se repitió nunca más. De modo que es un proyecto que adquiere las características inéditas, únicas, y que, claro, obviamente recibió los ataques del poder, ¿no? Por ejemplo, hay permanentemente la prensa de la época atacaba estas escuelas racionalistas. Por ejemplo, acá yo anoté algunas. Este es un ataque del clerical Diario Ilustrado a una de las escuelas más famosas de la época, que era la Escuela Federal Racionalista de Peñaflor, que ya la señalé, ¿no? Dice, titula, una escuela en la que el niño chileno aprende a odiar a la patria. Los chicos se instruyen en las teorías subversivas y anárquicas. Estos eran los titulares del Diario Ilustrado en 1922, diciembre de 1922. Y a continuación desglosa palabras como las siguientes. Conocidas son las incidencias provocadas desde hace algún tiempo en la misma localidad por parte de elementos maleantes que han sentado allí sus raíces y han procurado, sin éxito, convulsionar a los pacíficos labriegos de los alrededores, rompiendo con esto la tradicional quietud peñaflorina, cuyos habitantes son los más pacíficos de la República, ¿no? Entonces de ahí estos periodistas honestos yo creo que inventan una entrevista en la cual supuestamente entrevistan a un niño que es supuestamente un alumno de esa escuela racionalista, ¿no? Y dice, le preguntan, ¿quién te manda aquí? Le preguntamos a un chico de 10 años que concurre a la escuela sovietista, le decían la escuela sovietista también, o anarquista, y el niño responde, mi padre, nos contesta resueltamente. Aquí se aprende más que en las escuelas del gobierno. Aquí aprendemos a conocer la vida sin gastar en libros y sin que se abuse con nosotros. ¿Pero ha sido alguna vez alguna escuela fiscal? No, señores, pero mi padre, que las conoce, lo ha dicho. ¿Quieres a tu patria? ¿Cuál es la patria? La tuya, la única, Chile. Va. ¿Por qué? ¿Por qué voy a quererla si no ha hecho nada para mí? ¿Cómo puedes decir eso?, le dice el periodista. ¿No sabes que si quieres ser feliz debes empezar por amar a tu patria? Que como tu madre debe ser sagrada para ti. Y así, ¿no? Bueno, esta es una... Y claro, ahí después inventan que el profesor de la escuela en realidad era un zapatero
anarquista y que además era un alcohólico. Entonces este tipo de ataques de la prensa burguesa, que este no es el único, ni tampoco un caso aislado. Para ese entonces, estamos hablando de comienzo de los años 20, el proyecto educativo autónomo del movimiento obrero, del movimiento social en Chile, había aprendido como nunca. La ley de educación primaria obligatoria había fracasado definitivamente y frente a eso se levantaban estas escuelas, las escuelas de los supuestos maleantes, las escuelas federales o racionalistas. Entonces es natural nos resulta comprensivo entender los distintos ataques del poder de esa época, ¿no? Acá yo tengo una fotografía. Esta es la... Perdón. Miren, este es otro ataque del año 1925, donde aparece la portada del diario y claro, el profesor sovietista enseñando a los alumnos, como queriendo decir, claro, las escuelas racionalistas en esa época dieron que hablar, preocuparon al poder. Esta es la escuela de Puente Alto, la escuela racionalista de Puente Alto, vinculada al entorno, la papelera de Puente Alto. La papelera de Puente Alto estaba toda vinculada a esta escuela. O sea, la escuela en definitiva actuaba con y para la comunidad. Era la comunidad la que dictaba las normas, era la comunidad la que levantaba la escuela, era la comunidad la que de algún modo financiaba sus propias instancias educativas. ¿Ya? Aquí quería llegar. Hablando de los ataques del poder, esta es una portada también del diario La Nación. La Nación. Resulta que los obreros salitreros, organizados en la Federación Obrera, organizados en la Unión de Resistencia de Estucadores, habían formado una comunidad en lo que hoy es el barrio Rondizoni, en Santiago, que era en ese entonces periferia, ¿no? Y habían unos penaderos, como se llamaban en ese entonces. Resulta que los obreros desocupados, en su mayoría, forjaron ahí, ocuparon el terreno y forjaron su propia comunidad. Esa comunidad, de algún modo, también dio lugar a la formación de escuelas racionalistas. Y hubo una escuela bien famosa ahí, la escuela racionalista de la comunidad Mon, Pedro Mon. Y claro, ¿qué hizo el Estado? Y claro, no solamente forjaron una escuela racionalista, sino que también forjaron un salón de teatro, forjaron una biblioteca popular, forjaron un consultorio popular. Ellos tenían sus propias redes, iban tejiendo sus propias instancias educativas, de salud, forjaron una cooperativa, etc. Es decir, los protagonistas, una vez más, eran artífices de su propia historia. Ellos decidían qué y para qué. Entonces, en el año 1924 recibieron... En el año 1924, ellos recibieron los ataques del gobierno, ¿no? El gobierno controlaba, en cierto modo, el diario La Nación. ¿Por qué? Porque habían el dueño del diario La Nación, que era el senador, no me acuerdo ahora el apellido. Bien, él era un senador liberal perteneciente al gobierno de Alessandri, ¿no? Entonces, este personaje, obviamente, era un diario gobernista, un diario oficialista, por llamarlo de algún modo. Y la idea, claro, era desvincular, atacar estas instancias autónomas del pueblo. Entonces, los ataques, como digo, estuvieron a la orden del día y no se dieron solamente a través de la prensa, se dieron también
a través del permanente hostigamiento que tanto las fuerzas burocráticas o como las instancias represivas mandaban a reprimir estos espacios, ¿no? Ya sea a través de inspectores, ya sea a través de burócratas que permanentemente visitaban estas escuelas para controlarlas de algún modo, ¿no? Para ver en qué podían y cómo podían intervenir los entes estatales para, a su vez, hacerse del control de estas escuelas. Claro, porque una y otra vez a estos obreros que actuaban de forma autónoma se les planteó la idea de poder integrarse a las instancias del Estado docente. Y la gran mayoría de los obreros dijeron que no, que ellos querían ser artífices y protagonistas de su propia historia y controlar el cuento, controlar controlar los contenidos y controlar las formas también en las cuales cómo se educaría a nuestros hijos. Entonces el Estado no halló otra forma de intervenir que a través de inspectores, a través de ataques en la prensa y a través de ataques frontales también con la fuerza pública. De hecho, la escuela de la comunidad Hmong fue desalojada violentamente un año después, en el año 25, en instancias que en Santiago, a unas pocas cuadras de ahí, se debatía en la Asamblea Nacional de Asalariados, de obreros y asalariados, se debatía qué educación queremos. Y ahí fueron los obreros y presentaron su propia propuesta. Esta educación queremos una educación autónoma y que de algún modo nosotros seamos los artífices de ella. Obviamente, ustedes saben lo que terminó en esa asamblea, ¿no? Claro, el poder de algún modo es como lo que ocurrió no hace mucho, ¿no? A través del llamado pacto social para terminar con los días de estallido, ¿no? Con la revuelta en las calles. Se debatió un proyecto en esa asamblea, un proyecto en educación, que era el proyecto presentado por los obreros. Se debatió, se llegó a la conclusión de que podía ser planteado, pero siendo los obreros y los profesores y los estudiantes y las mujeres co-legisladores de ese proyecto. Es decir, no había una autonomía plena de ellos. En esa situación, este proyecto educativo se desvirtuó totalmente. Se desvirtuó totalmente y ingresó a los canales institucionales. Eso fue lo que pasó ya a fines del año 1926, y aún así, no pudiendo terminar plenamente con esta autonomía de los obreros, esta autonomía educativa expuesta en este macroproyecto, comenzó la dictadura ibañista, ¿no? Comenzó la dictadura ibañista, y la dictadura ibañista, como todos sabemos, mandó a relegación a los principales educadores populares de la época. ¿Quiénes eran los principales educadores populares? Los que orquestaban, en cierto modo, esta diversidad de instancias autoformativas. Los llamados agitadores fueron a parar a Isla más afuera, relegados. Los sindicatos pasaron a la ilegalidad brutalmente. La persecución se estableció en el día a día a las distintas instancias asociativas, obreras, de mujeres, de estudiantes, de jóvenes, etc. Entonces, todo este proyecto de algún modo fue reprimido brutalmente por la vía de la sangre. No hubo otra forma de deshacerse de ello. Y luego
fue desviado y mitigado de alguna forma a través de la ilegalización y del nuevo Código del Trabajo del año 1931, que fue el broche de oro de esta serie de escaladillas represivas del poder, ¿no? ¿Qué hizo el Código del Trabajo del año 31? Precisamente terminar con esa autonomía. ¿A través de qué? A través de que los trabajadores ya no controlaban sus fondos económicos, sino que los controlaba ahora el Estado. Era el Estado quien organizaba y distribuía los dineros que eran de los propios trabajadores. Por eso, en esta época previa a los años de la dictadura ibañista, hablamos de los años de oro de la cultura obrera en Chile. Hablamos de los tiempos heroicos también del movimiento obrero. Hablamos de los años de mayor plenitud. Después del año 31 existían dos formas de sindicato, algunos ilegales, que eran los mínimos, orquestados principalmente por los anarquistas, y la gran mayoría ya eran legales, es decir, controlados por las instancias del poder, y ya no eran autónomos con sus fondos económicos, ya los controlaba el Estado. Toda esa cultura obrera autónoma germinada a principios del siglo XX y planteada en algún momento como contraria a la cultura hegemónica, orquestada desde arriba por el Estado, orquestada desde el mundo del capital, de algún modo a partir de los años 30 se fue integrando a la cultura oficial. Y en este digamos pasaje o camino o tránsito hacia esa integración actuaron sujetos especialistas en el tema, especialistas en la integración, los partidos políticos de izquierda. De algún modo llevaron esta cultura obrera a las instancias del poder. Recordemos que el Partido Comunista y el PS ingresan al gobierno del Frente Popular en el año 38. Es decir, la cultura obrera, de algún modo, o cierta parte de ella, o sus representantes, llegan al poder. Y de algún modo, en este tránsito de esta cultura obrera autónoma, tuvieron más de algo que ver en esa integración que se genera, ¿no? De algún modo, ello explica, en cierto modo, después la posterior decadencia del movimiento obrero y de las instancias asociativas autónomas, porque la CUT, repito, nunca planteó, ni la CTC, ni ninguna central posterior planteó un proyecto o volvió a plantear un proyecto de educación libertaria autónomo, controlado por los propios interesados. Entonces, es interesante estudiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque se trata de un proyecto único y que de algún modo nunca más se volvió a repetir en la historia de Chile. Ahora, resulta, da para preguntarse, ¿no? ¿Por qué nunca más se volvió a repetir? Bueno, por lo que señalaba recién, que los entes o los entes organizadores como la CUP nunca más se preocuparon de este tema. Y si ustedes revisan hasta nuestros días, vemos las instancias sindicales totalmente separadas de las instancias comunitarias. No hay una voluntad de querer generar una autonomía. Por el contrario, hay una voluntad de querer integrar en el Estado y generar y demandar al Estado permanentemente peticiones
peticiones. Grandes marchas por la Alameda, grandes marchas por distintas ciudades, siempre demandando al Estado nuestra propia educación. Pero no hay capacidad para generar nuestras propias instancias. Y es por lo mismo también. Estamos sumamente atomizados, no hay relación de distintos sujetos subalternos. En el año 1920 estaba relacionado el movimiento estudiantil con el movimiento obrero y el movimiento de mujeres y el movimiento de pobladores. Estaban articulados. Queremos generar una instancia autoeducativa controlada por nosotros mismos. Hoy en día no existe eso. No existe. Entonces, de algún modo, en un país que permanentemente debate insistentemente en el tema de la educación, debate en el tema de las propuestas, está preocupado de algún modo por el tema educativo. En cierto modo, esta instancia o esta experiencia o estas experiencias educativas, de algún modo creo que pueden entregar algunas ideas de fondo, ¿no? Volver a plantearnos o a replantearnos nuestras propias capacidades, volver a reencontrarnos con ellos, volver a creer en nosotros mismos. Creo que es básico partir de ahí, ¿no? Es básico partir de ahí. Y básicamente eso, pues. Agradezco la invitación y bueno, la idea es que ahora podamos un poco más debatir también sobre ello, conversar y también ver o no si es que es una opción válida en el Chile actual neoliberal, excesivamente individualista. Eso, muchas gracias.